¿Les gustan las historias? A los niños les gusta. A los adultos también. Mi abuelo tenía un cuadro en su cuarto que decía: siempre se conservan 20 años en un rincón del corazón. Pero la historia que les voy a contar a partir de hoy es una historia en muchos aspectos dramática, pero también heroica. Hace varios años atrás, tal vez unos 15 años atrás, tuvimos con mi esposa la oportunidad de visitar el sur de Francia. Y allí visitamos las tierras de los albigenses, por su conexión con la ciudad de Albi. Y en esa historia sucedieron muchas cosas que nos pueden revelar lo terrible que fue la vida en lo que se conoce hoy como Edad Media y que otros autores llegaron a llamar Edad Oscura, y lo podremos entender bien en esta oportunidad. Pero más recientemente tuvimos la oportunidad de visitar de nuevo esas tierras, esos castillos, esos lugares. Y decidí filmar y contar gran parte de esa historia en el mismo lugar. De manera que no todo lo que contemos se dará desde una silla cómoda en la que estoy en estos momentos, sino también en el mismo lugar de los hechos. Era el comienzo de la primavera y estaba de a momentos frío, pero estábamos contentos de poder recordar aquellos hechos del pasado que tienen su significado para hoy y que están contemplados también en la historia profética más definida del libro de Daniel y del Apocalipsis. Bienvenidos al país cátaro. Así llaman los franceses a la región sur de su país donde vivieron los amigos de Dios. Se los recordó por muchos siglos como cátaros y se pretendió que su nombre significaba el puro, por creerse puros y no poder pecar de la cintura para abajo. Pero ellos nunca se llamaron a sí mismos cátaros, sino que se consideraron amigos de Dios o amigos de Jesús o simplemente buenos cristianos. Hoy se sabe que el término cátaro tuvo que ver con un apodo despectivo que provenía del alemán en el siglo XII y que implicaba la adoración del trasero de un gato. Cat en alemán, lo mismo que en inglés, significa gato. El primero en llamarlos con el término cátaros fue el monje Eckhard of Schönau. Luego de presenciar la quemazón de un buen número de ellos en Colonia, Alemania, entre 1143 y 1163. En sus 13 sermones contra los cátaros los llamó también miserables imbéciles. También pretendieron los historiadores del siglo XIX y en parte del siglo XX que los dirigentes albigenses se llamaban a sí mismos perfectos. Hoy se sabe, sin embargo, que ellos no eran pretenciosos, sino que se consideraban simplemente cristianos o buenos cristianos o amigos de Dios.
Fue la Iglesia Católica Romana la que posteriormente los apodó como perfectos en referencia a herejes perfeccionados o totalmente iniciados, alguien que ha pasado de un estado de simpatizante a ser un hereje perfecto en la perspectiva católica. Todo lo que sabíamos de ellos hasta hace poco era lo que los inquisidores que los condenaron dijeron de ellos, ya que los destruyeron junto con todos sus escritos. Pero gracias a que se descubrieron en tiempos recientes unos pocos manuscritos de ellos, la historia de los amigos de Jesús está siendo cada vez más vindicada hoy. En efecto, los historiadores modernos han llegado a la conclusión de que fueron difamados y que lejos de ser gente perversa, fueron auténticos cristianos medievales. Es interesante destacar que, contrariamente a lo que los historiadores hacían en todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, Elena de White no se refirió a ellos con el apodo despectivo de cátaros, sino con el término albigenses, en referencia a la ciudad de Albi en torno a la cual vivieron. Por el contrario, Elena de White se adelantó a fines del siglo XIX en su libro El conflicto de los siglos, a la vindicación histórica moderna actual a fines del siglo XIX. Escribió lo siguiente de ellos: siglo tras siglo, la sangre de los santos había sido derramada. Mientras los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, como dice Apocalipsis 6:10, sus hermanos, los albigenses de Francia, testificaban de la misma manera por la verdad. En los días de la Reforma, los discípulos de esta habían sucumbido en medio de horribles tormentos. Reyes y nobles, mujeres de elevada alcurnia, delicadas doncellas, la flor innata de la nación, se habían recreado viendo las agonías de los mártires de Jesús. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y sacrificaban el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. Se les marcaba como herejes. Los móviles que los inspiraban eran impugnados. Su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. Muchos se preguntan hoy si los cátaros fueron realmente una religión. Hoy se cree que no, sino que fueron simplemente cristianos medievales. Pero por oponerse al Papa de Roma y a la corrupción moral y espiritual de su época, fueron calumniados con diferentes creencias. Por ejemplo, se los acusó de creer en un dualismo que afirmaba que tanto el bien como el mal eran eternos. Pero en los escritos que se salvaron milagrosamente de ellos se defienden diciendo que el mal no fue creado por Dios y que será destruido para siempre. En otras palabras, su presunto dualismo no fue más allá de lo que dice la Biblia. Si por el hecho de que creían que este mundo era malo eran dualistas, entonces muchos cristianos hoy también son dualistas, porque eso es lo que enseña la Biblia. ¿Por qué los inquisidores malinterpretaron de esa manera a los amigos de Dios de los siglos XII y XIII? Porque quisieron encontrar una excusa para exterminarlos. ¿Y por qué los odiaron tanto los papas? Porque destruían la creencia del milenio apocalíptico, según el cual, a medida que reinase la iglesia sobre la tierra, el reino de Cristo se impondría y desaparecería el mal. Pero los albigenses aseguraban que en el reino de aquí abajo siempre reina Satanás y que si este reino fuese el de Cristo, no estaría jamás consagrado a una tan grande corrupción.
Tal creencia hería fuertemente los sueños imperialistas universales que reinaban en Roma durante el predominio papal. Curiosamente, los amigos de Dios fueron aniquilados para que nadie se atreviese a decir más que en la tierra reina el mal. Veamos la primera cruzada contra los albigenses. Por año el Papa Inocencio III estuvo pidiendo al rey de Francia, su hija predilecta, que organizara una cruzada para aplastar la secta aborrecible que había logrado contar con el apoyo de los príncipes del Languedoc, de esa zona sur que hoy pertenece a Francia. Pero el rey de Francia estaba metido en otras querellas y peleas con otros reinos del norte, y esa tierra del sur contaba con varios pretendientes. Una cruzada tal como la pedía el Papa podía crear nuevos conflictos con Inglaterra y con el rey de Aragón. Los príncipes del Languedoc estaban emparentados con ambos reinos. Esa situación permitió una libertad en esas regiones del sur que no se conocía en otros países medievales. Finalmente se abrió un espacio para que el rey de Francia accediese a los llamados del Papa para intervenir en ese oasis de libertad que comprendía gran parte de la región meridional de lo que hoy es Francia. Efectivamente, las crisis internas en las que se vio comprometido el rey de Inglaterra, que culminó con la famosa Carta Magna, más las luchas que tenía Pedro II de Aragón, del reino de Aragón, que incluía Barcelona en aquel entonces, las luchas que tenía con los moros que venían invadiendo España por el sur, abrieron las puertas para que Felipe Augusto, rey de Francia, se atreviese a cumplir con el pedido papal. En un espacio de unos 20 años, 2 grandes cruzadas fueron enviadas a esos principados pacíficos del sur, a las que siguieron y precedieron cruzadas menores cada año en respuesta a los constantes llamados del Papa para exterminar y erradicar la herejía. En la primera gran cruzada trató de mediar Pedro II, quien, aunque católico, no veía sentido en destrozar a amigos y parientes del Languedoc que vivían en libertad y no causaban daño a nadie. Judíos, amigos de Dios o albigenses y católicos vivían en perfecta paz sin controversias entre ellos. Pero tal mediación no tuvo éxito. Fue en el 10 de marzo de 1208 que, a través de 2 obispos, Arnold Amaury, cabeza de la orden monacal de los cistercienses, posteriormente arzobispo de Narbona, y Fulk de Marsella, quien fue traído al escenario cátaro como obispo de Tolosa, el Papa Inocencio III hizo un llamado a la cristiandad para una cruzada contra los albigenses. Esos 2 obispos fueron por toda Europa predicando la cruzada papal y consiguiendo atraer la peor clase de gente. Innumerables cartas papales a diferentes nobles de Europa secundaron tal prédica. Para juntar esa cruzada, el Papa prometió indulgencias que consistían en perdones de pecados y crímenes pasados. Así, a mediados del año siguiente, bandoleros y forajidos se unieron con gusto a tal sagrada misión, amén de las hordas de gente desfachatada que lo único que buscaba era aventura y que no tenía nada que perder o guardar como sagrado. Esta clase de gente, conocida como los ribauds, solían elegir un rey, entre comillas, de entre ellos al comenzar cada campaña. Ese rey debía arbitrar en la determinación de quién iba a robar los cadáveres de los enemigos y quién iba a pagar a las prostitutas.
No solo recibían los cruzados una remisión completa de sus pecados, sino también una moratoria para sus deudas y una transferencia de los fondos de la Iglesia Católica a sus bolsillos. En el negocio con la Iglesia se estipulaba que el perdón papal valía si no desertaban de la cruzada por 40 días. La condena papal a los príncipes del Languedoc se debió no solo a la libertad que concedían a los amigos de Dios para predicar y vivir en su medio, sino también porque permitían que los judíos obtuviesen cargos importantes en sus comarcas. Los amigos de Dios garantizaban libertad a los judíos y los respetaban como ciudadanos normales. Por ejemplo, una tradición católica romana de ese tiempo permitía golpear a judíos en plazas públicas durante la Pascua. Esto era común a mediados del siglo XII y XIII en muchas partes de Europa. Los amigos de Dios clausuraron esa tradición cruel. El clero romano protestó y puso en interdicción a las ciudades que prohibieron esa costumbre. Pero el pueblo del Languedoc no hizo caso a la reacción de la Iglesia. Para hacerse una idea de lo que le esperaba al pobre Languedoc, una cruzada semejante había sido requerida por Inocencio III para reconquistar Jerusalén. Al pasar por Constantinopla en el Imperio Romano Oriental en 1204, esa gente se dedicó a la orgía y a la rapiña por 3 días y noches. El vandalismo que caracterizó a tales cruzados destruyó más obras de arte y tesoros culturales que en cualquiera otra ocasión en todo el milenio. Donde quiera se juntase una masa de gente con la intención de ejecutar actos de violencia y a la que se le asegurase la salvación, los neutrales sabían que tenían que salirse del camino. Los judíos eran degollados mientras se dirigían a castigar a los infieles. El que tenía a Dios de su lado era descaradamente diabólico. Le llevó 10 años al Santo Padre, qué blasfemia, organizar una feroz cruzada como la que destruyó Béziers. La primera fortaleza que debió hacer frente a la ira papal fue Béziers, una ciudad de alrededor de 20.000 habitantes. El obispo de Béziers tenía una lista de 222 líderes religiosos o herejes perfectos y despreciables cátaros. Vino de Montpellier con un ultimátum. La ciudad no solo debía expulsar a los pastores de un rebaño no convencional, sino también colgarlos o sufrir el asedio de su ciudad el siguiente día con la llegada de los cruzados. Pero, ¿qué habían hecho esos hombres para merecer tal terrible castigo? Eran gente pacífica por principio. No iban a la guerra ni estimulaban o provocaban al pueblo para pelear. Su único pecado era que exaltaban la Biblia sobre la autoridad del Papa, y esto era un pecado imperdonable para Roma, quien siempre creyó que ella era la única voz autorizada para interpretar ese libro. Arnaud d'Amaury, el plenipotenciario papal de Languedoc y futuro arzobispo de Narbona, contempló el asedio de Béziers y revisó toda la organización de ese asedio. Cuando le preguntaron si no habría católicos en la ciudad que podían también perecer, él dijo: mátenlos a todos porque Dios va a hacer la diferencia después. ¡Qué contraste!
con el espíritu noble y pacífico de los condenados predicadores que no podían por principio hacer ningún daño a otros. En la mañana del 22 de julio de 1209, durante la fiesta de María Magdalena, los hombres, las mujeres y los niños de Béziers fueron degollados por el ejército cruzado. Casi inmediatamente se levantó una pelea entre los que habían venido a robar y aprovechar tanta riqueza y los nobles caballeros que también codiciaban los bienes que podían encontrar. De manera que detuvieron ese robo, ese despilfarro. Y en la furia, lo que hicieron los hombres del ejército en general fue quemar la ciudad para que tampoco esos nobles caballeros, entre comillas, pudieran disfrutar del trofeo, del botín de la victoria. Aún la catedral de Nasir fue destruida. Arnold Amaury, el prelado papal, envió un reporte arrobador al Santo Padre y Vicario de Cristo, de nuevo, qué blasfemia, diciendo: cerca de 20,000 ciudadanos fueron puestos bajo la espada, sin considerar la edad o el sexo. Las obras de la retribución divina han sido maravillosas. No hay restos de Béziers que puedan verse hoy, excepto una colección de huesos encontrada en 1840 bajo la puerta de la iglesia más antigua, Saint-Nazaire. Cuando alguna reparación se estuvo haciendo en ese lugar. Pero tengan por seguro que pronto habrá huesos que el Señor juntará y que los formará, los resucitará para llevárselos a su gloria y para que brillen por toda la eternidad frente al trono de Dios, disfrutando las maravillas que les aguardan según las promesas de la palabra de Dios. La siguiente ciudad que debió enfrentar los cruzados fue la fortaleza majestuosa de Carcasona. El gran castillo de Carcasona permanece todavía de lo que parece ser aún una ciudad imposible de conquistar. Llegó a ser un refugio de muchos de los presuntos herejes llamados erróneamente perfectos. La fortaleza tenía dos grandes murallas, de manera que si la primera caía, los cruzados iban a tener que hacer frente a la segunda muralla todavía más formidable. Muchos turistas visitan Carcasona hoy debido a que sus murallas permanecen intactas. Y si uno quiere caminar alrededor de la ciudad o dentro de la ciudad, le va a llevar por lo menos 2 horas, especialmente si se detiene a filmar los distintos lugares. Esta ciudad contiene el museo más impresionante de la Inquisición, con los instrumentos originales de tortura que emplearon los inquisidores.
Al oír la terrible noticia de la caída de Bézier, miles fueron a refugiarse a la ciudad de Carcasona, aumentando la población a 40.000. Los cruzados llegaron a Carcasona el 1 de agosto de 1209. Después de descansar el domingo 2, comenzaron el ataque infernal el lunes. El lunes 3, acompañados de las salmodias de los monjes que los alentaban. Fue común en las cruzadas contra los albigenses que los monjes y obispos cantasen himnos para recordar a los combatientes el propósito sobrenatural detrás del conflicto. Hoy oran por la paz en los conflictos que se levantan entre los pueblos y cuando quieren sugerir una guerra lo hacen con mucha sutileza. Pero en aquella oportunidad y durante todo el tiempo en que vivieron gozando la autoridad que les había dado el dragón del Apocalipsis, Apocalipsis 3 al 7, la mentira y la traición valían. El héroe de Carcasona fue Simón de Montfort. Había participado de otra cruzada anterior a Tierra Santa, bajo los mismos criterios despiadados de esta cruzada católica contra los albigenses. Al pueblo de Carcasona se le dijo que podía irse, ya que su vizconde no podía ayudarlos más. Miles salieron descalzos de la ciudad, sin llevar nada más que la ropa que tenían puesta, a un destino desconocido. Todo les fue confiscado. El 15 de agosto, Simón de Montfort fue hecho vizconde de Béziers y Carcasona y de todas las posesiones de los Trencabel, que eran los principales príncipes cátaros. Ese día era la fiesta de la otra María, la madre de Jesús. A todos los motivaba la búsqueda de aventura y riqueza, y les quedaba bastante camino por recorrer y una buena tierra de la cual apoderarse. En el siguiente tema nosotros vamos a mirar el Museo de la Inquisición. Y allí vamos a ver los instrumentos auténticos de tortura que empleaban para arrancar confesiones. Con un monje, un sacerdote que insistía en la confesión, para delatar a todos los que creían en esa fe de los amigos de Dios, de los amigos de Jesús.